instante en otro y otro. Dormí sueños de piedra, por eso, que no sueña y al cabo los años como piedras. Oí cantar mi sangre encarcelada. Con un rumor de luz el mar cantaba. Una a una cedían las murallas. Todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba saco por mi frente. Despegaba mis párpados cerrados. Desprendía mi ser de su envoltura. Me arrancaba de mí. Me separaba de mi bruto dormir, siglos de piedra, y su magia de espejo revivía. Y ahora, cuando está acabando, regresa al comienzo. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol muy plantado, un alcanzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Puntos suspensivos. Se cierra el círculo, se vuelve al comienzo, porque la poesía y la vida es una espiral. Muchas gracias por los aplausos a Octavio Paz, ¿no? Qué poema, ¿no? Qué poema. Las preguntas, las opiniones. ¿Tienen alguna pregunta, alguna precisión, algún alcance a lo dicho por el maestro Bonilla? Estoy muy contento de haberles leído, porque moría de ganas de leer el poema de Paz a un público peruano, porque francamente una observación entre mí y una observación que se puede hacer a un poema tan largo como este. A diferencia de Vallejo no encontramos ningún neologismo, ninguna palabra inventada por él, ninguna palabra creada o derivada del idioma español, ¿no? Idioma español puro 100%. No que eso sea un juicio de valor de ninguna manera, pero es una observación que quería hacer, a ver si esto nos puede inspirar a nuestros... Te comento si quieres. Yo creo que digo cosas que son conocidas, yo no soy sino un pasante, un pasador del mundo universitario que respeto y cito. Aquí me he inspirado en 3 autores importantes, pero lo que sabemos de Vallejo es que hubo como 3 Vallejos. El primero será Los Negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es un primer Vallejo muy hermoso, ¿no? Que estará haciendo mi dulce Andina y Dulce Rita de Público Apolino, la Frisia de Sancio, y que dormita. Es el modernista, ¿no? Luego viene un periodo de búsqueda, triste, a lo que te refieres, Jaime. Triste, pues ahí inventa muchas cosas, y de pronto aparece un Vallejo cristalino, claro, que es el de España, parta de mí este cáliz, ¿no? Que es el poemas humanos que el doctor Porras salvó, porque no tenía quien medicar a Vallejo. Se necesita dinero para medicar, y él con su sueldo de segundo secretario, una cosa así, pagó la edición en vida para que no tuviera. Nos íbamos a quedar, para mí, sin el Vallejo concluido, clásico. Ahí estaba por completo, ¿no? El último Vallejo. Paz tiene muchos otros poemas, pero en realidad siempre ha cuidado, precisamente siendo complicada la construcción, es muy sencillo en la palabra que toma, ¿no? Bueno, pero los poetas son uno y otro distintos, ¿no? Por eso que... Ahora aquí hay musicalidad de decasílabo, está contado, las sílabas están contadas. Mientras algunos reflexionan sobre esto, quiero decirle lo que piensa el poeta Ferrer. Dice: los poetas mayores en rigor son autores de un solo y vasto poema. Piedra Sol es un itinerario circular. No es que empiece igual que termina, sino que sabemos que está lo que es al final de nuestra lectura volver a empezar. Entonces, se puede escribir un gran poema y es suficiente, ¿no? Ahora, hay pocos poemas tan largos, ¿eh? Altura de Machu Picchu también es un poema prolongado.
Y hay algunos antecedentes en la literatura castellana. La Isabel de Espronceda también es un poema muy largo, a propósito buscado. En cambio, todos estos otros libros de poesía son poemas cortos, chiquitos, pero siempre deslumbrante. Paz es un creador de metáforas. No me resisto a leerles una cortita, no un poema, himno entre ruinas. A la salida de la Ciudad de México, al equivalente de Pachacama, está una ciudad Teotihuacán, de pirámides. Entonces, ahí se sube, Paz para decir lo siguiente, miren la imagen: coronado de sí, el día extiende sus plumas. ¿En qué piensan cuando con esta metáfora? Coronado de sí, el día extiende sus plumas. ¿El día qué viene a ser? ¿Qué cosa viene a ser? ¿Qué cosa material, real? ¿Qué tiene plumas? Un ave. Y luego lo llama al día así, canta al día, alto grito amarillo, caliente surtidor en el centro de un cielo imparcial y benéfico, cielo azul, tipo Arequipa. Y luego, todo es Dios, estatua rota, columna comida por la luz. Y hay un momento que dice esta cosa extraordinaria de belleza, de capacidad de resumir cosas, y dice Torre de Sal, día, esto es hermosísimo. Yo una vez mandé un afiche con esta imagen del poema de Paz. Día, ¿qué les puede decir al día? Redondo día. Y lo compara con una fruta, luminosa naranja de 24 gajos. Los gajos son los pedacitos de la naranja, todos atravesados por una misma llamaría dulzura. El color, los sentimientos, la inteligencia al fin encarna. Entonces, el día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todo preparado para este poema, que es uno de los tantos. Yo creo que después no hizo un poema tan grande y tan importante. Pasa también a los escritores, ¿no? Pues es una cima. Y por eso, pues, entonces por eso el poeta Pacheco decía que él tenía un libro para llevárselo en el pecho, ¿no? José Emilio Pacheco, yo creo que he hecho el viaje a la eternidad con el libro de Octavio Paz en el pecho, cuando se ponían los antiguos egipcios algún símbolo para hacer el viaje subterráneo en el reino de la muerte. Tienen ustedes historia, erotismo, la feminidad, la naturaleza, Dios, la tragedia, el hombre que habla, es un largo soliloquio en un solo cuerpo. Varios temas. Tengo un comentario, Sí. te felicito de verdad. Primera vez que escucho un negra poeta. No, yo no soy poeta. No, comentarista. tienes un comentario, pero también además es un alma, porque Gracias, sin embargo. de vivirlo y de sentirlo. El poema es largo, es cierto. Primera vez que lo leo, porque lo comento cosas muy claras. Me gusta la poesía. Rocío, siempre es la primera vez. Sí. Tengo una idea cuando comenzamos a leer el poema, como una película, como un flashback. Es una persona, es un soliloquio, una persona sola, que recuerda. Yo lo imagino acá, un sauce de cristal, un choco de agua. Yo lo imaginaba ahí una persona mayor que está recordando y retrocede en el tiempo, y las Marías, y todas las mujeres que aparecen en su vida, incluso la María, que ahorita tiene la religión, son las mujeres al nacer, o sea, del nacimiento, la primera mujer que vio al nacer, que era la madre, las mujeres que he tenido, las amigas, pero el representar a la mujer como una metáfora de que la vida fluye con la mujer. Una mujer no puede difícil la vida. Un poco el concepto de la filosofía de dónde venimos, de dónde fuimos, ¿no? Pero también hay una cosa muy que al final termina, o sea, el final lo remató todo, porque eso, como tú dices, es una cosa cíclica. Mi pregunta va al punto de ¿por qué crees tú, de repente, como has investigado más a gente
justamente a Paz y poder darnos una respuesta sobre el tema. ¿Por qué crees que terminó con ese final cíclico? ¿Es porque la concepción filosófica que tenía en el momento? Porque acá hay una parte de la cita que dice, oh, vida por vivir, vida vivida. O sea, está hablando de que la vida vivida, o sea, el pasado, el presente, como tú decías, no existe para él el pasado y el futuro, sino el presente. Esto creo que fue el primer comentario que hiciste al inicio de la exposición, ¿no? Antes de la lectura. Tiempo que vuelve en una marejada y se retira sin perder el rostro. Lo que pasó no fue, pero está haciendo. Y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece. Tiene que ver con la parte final. O sea, yo lo he relacionado justo ese fragmento porque es cíclico, es repetitivo. Por más que pasen las historias, las revoluciones, los tiempos se manchen de sangre, ¿no? Porque él menciona mucho eso, incluso los más dentro que menciona en una parte del párrafo de acá en los poemas, y tú dices que Trotsky murió en México, entonces cómo relaciona el presente, el pasado, sin embargo él dice que no existe. O sea, es un poco la pregunta para eso, o sea, ¿por qué le hizo esta composición tan perfecta, en el sentido de única para la época, revolucionaria para la época también? Y obviamente hay una explicación en la parte final, pero me gustaría escuchar tu opinión, como investigador de Paz, como lector de la poesía de Paz. Y yo te pregunto, ¿qué parte te ha emocionado más? ¿Cuál es la parte que te ha emocionado más en el poema? Ahí yo te voy a contestar la pregunta que es muy buena, pero me interesa un poquito. Vamos viendo ahora. Y comenzamos a leer el poema, yo creo que no sé si le ha pasado a todos, comenzamos a adentrarnos al mundo y a los pensamientos de Paz y a los sentimientos de Paz. No lo conocíamos de repente como político, como filósofo, pero nosotros como poeta, ¿no? Sí. Pero entonces la parte que más me ha gustado obviamente son las partes en las que habla del encuentro. O sea, por ejemplo, a mí me encanta esta bella que te acabo de mencionar, que es la número 189 a la 994, pero la que más he marcado aquí es esta de aquí. Busca una fecha viva con un pájaro, busco el sol de las 5 de la tarde. Es hermosísimo. 99, ¿no? Porque está buscando algo. Está buscando a sí mismo, está filosofando sobre quién es él. Y cuando hablas de la parte de la real, la parte final, o sea, cuando mencionas, cuando él ya dice, no, que no soy yo, sino soy parte del grupo. ¿No? Es una noción muy que te hace reflexionar muy humana, ¿no? Muy humana. De que son los otros con los que hay, de lo que nos van haciendo también. La relación con el otro. Por eso que. Ahora, tú me hiciste una pregunta, vamos a ver. Primero, ese recurso de volver al comienzo es frecuente en la literatura, ¿no es cierto? El embajador, que es un escritor de verdad, y no apenas un pensador de textos fríos y académicos, pero es un narrador, sabe que se puede volver a este comienzo. Y bueno, también el cristianismo es escatológico, ¿no? Habrá un fin y de pronto otro recomienzo. Además, el Apocalipsis promete un nuevo cielo y una nueva tierra. Artículo 22,2. No soy evangélico, pero me acuerdo que corresponde a ese momento. Hay una promesa, ¿no? Que el hombre volverá a ver otra tierra y otro cielo, sin la maldad. Entonces es muy difícil construir un sentimiento religioso sin idea de retorno, ni el eterno retorno. Pero en cambio, en el lado occidental de Paz está muy habitado por esa herencia del mundo occidental. Los mexicanos lo resuelven estupendamente, no tienen ningún problema de recibir la herencia de Quevedo, de los románticos, de Nerval, ¿no? Y tener una sensibilidad particular mexicana. Quiere decir eso que cosas muy simples: agua, flor, ¿no? Chopo, árbol, ¿no? Fluido, lluvia. Se llueve mucho, pero mejor nos llegamos todos al poco a Huancayo para continuar esta conversación, porque aquí no llueve nunca, no entendemos por qué es tan importante la lluvia en términos poéticos, ¿no? Que es un fluir también, ¿no? Y en toda parte del mundo fluye. La preocupación del poeta es enfrentarnos a la condición humana y asumir lo que es tiempo,
frío, es vida y es muerte, vida y muerte. Incluso fuera de la religión, Heráclito piensa lo mismo, los filósofos saben, y todos sabemos cómo se muere. Bueno, ¿qué? La vida es la vida. Pero hay otra cosa más mexicana, que habita en Max, habita claramente en Tepas, está claro. Los antiguos aztecas tenían una concepción del tiempo circular. Partían de la idea que el cosmos había sido construido, reconstruido varias veces. En otras palabras, que había habido varios apocalipsis, para decirlo así. Y lo contaban por soles. Y esta era la época del quinto sol. 4 veces el mundo había sido destruido. Eso está en la tradición, está en las piedras, está en las cronistas, está por todas partes. Los aztecas pensaban que esta era el quinto sol, la última edad. Y que esta edad había surgido porque 2 dioses se habían sacrificado. El sol se había echado sobre el fuego y la luna, por eso brillaba. Y concebían su visión cósmica, que explica muchas cosas, porque los españoles no lograron entender, y que Paz y otros arqueólogos y mexicanos explican la importancia de los sacrificios humanos. No se lo dicen. Para un azteca, el mundo, los dioses no eran inmortales. ¿Me escuchan bien? Los dioses no eran inmortales. Vivían más que los dioses, los hombres, pero morían. Y podían morir si no eran alimentados con el agua sagrada. Y que era el agua sagrada, la sangre. Entonces la visión del cosmos de los aztecas se parece mucho a la visión actual de los cosmólogos. El mundo es bastante caótico. El universo está lleno de agujeros negros, de galaxias que se rompen, de destrucción. Como hay un Big Bang, puede haber un Punch Bang y retrocedemos. Y como nosotros habitamos el tiempo, de cuenta nos daremos que estamos yendo hacia atrás. ¿Cómo vería el tiempo? No se piensa, no hay un solo astrónomo que piense que el universo es eterno. No hay uno. Y es más, piensa que puede haber universos paralelos y que esas burbujas que son los universos pueden haber Crunch, Big Bang muchas veces. Y eso ya lo presentían los aztecas. Y entonces, ¿cómo hacer para no morirse? Pues necesitaban el sol, necesitaban los dioses, había que alimentar a los dioses. ¿Y qué comían los dioses? Tomaban la sangre, el agua sagrada. ¿Y qué hicieron? Los sacrificios humanos. Y claro, los sacrificios, ¿cómo eran? Pocas gentes. Lo ritualizaron y convirtieron la guerra en una guerra calculada. Cuando vayan a México, vean por internet que hay grandes plazuelas en las ruinas que se visitan, que son lugares donde se jugaba un deporte, que era un deporte con una bola muy grande de jeve, tenían el caucho, que no se lo empujaban ni con los pies ni con las manos, que era una esfera celeste, y la metían en un arco, digamos, una especie de rueda de piedra elevada como un básquet, para el básquetbol, ¿no? Pero no es una canasta, es una rueda. Es difícil hacer entrar esa bola con el cuerpo, ¿no? Que da botes. El equipo ganador tomaba de esclavos o de víctimas al equipo perdedor, que partían entonces a la pirámide a ser sacrificado. Las guerras eran algo que ocurría en lugares pequeños. Para evitar el conflicto y matar a civiles y soldados, la aristocracia se educaba en el combate. Y al comar partido de fútbol. Y había lugares donde se jugaba esto. Y entonces le llamaba en nahual, que es una lengua que no ha muerto, que se enseña en México, se enseña en París, como se enseña en Quechua, entonces se llamaba guerras floridas, porque el adjetivo florido quiere decir guerras que están arregladas, acordadas, elegantes, diríamos artificiales, calculadas, inteligentes. No eran tan brutales
como las guerras que había en Europa, todos contra todos, matando además niños y mujeres. Eran guerras calculadas. De tal manera que hubo un enfrentamiento de toltecas, 12 toltecas contra 12 aztecas, caían 6 toltecas prisioneros y 6 aztecas que lo llevaban al sacrificio. Porque azteca no comía azteca, ni tolteca comía tolteca. Eran sacrificados y los restos eran devorados en los rituales que horrorizaron a los conquistadores, que eran de canibalismo. Entonces, Octavio Paz defiende el concepto, no porque sea caníbal, ¿no? Sino que dice, cuidado, la idea de ellos era que había un equilibrio en el universo, que se podía romper en cualquier momento. Y tenían una idea aterrada de la vida, porque los dioses podían fallar, eran dioses falibles, no nuestro Jehová o nuestro Dios, sino dioses falibles, que ya habían echado a perder 4 universos anteriores. Y para que no se muriera la máquina del tiempo y del espacio, había que darles este alimento, de una ritualización del terror, de una religión del terror, una mirada mística, teológica, de gran temor ante la posibilidad de un accidente. Los astrónomos del día dicen, bueno, por ahí estamos, no tenemos ninguna garantía que nos caiga un meteorito y acabe con la especie humana, etc. Entonces, esta idea del ciclo entra en la mentalidad de los indios que se reconvierten al catolicismo, porque los indios se reconvirtieron, como en Perú, para salir de esas religiones terribles, porque también había sacrificios humanos en el Perú. De eso, la prueba es una tesis de Carlos Aranima, que está vivo, gran profesor de San Marcos, discípulo de Porras, heredero de la cátedra, demostró que había sacrificios de niños en el imperio de los incas. Pero claro, callan eso porque quieren tener una unidad idílica del imperio. Entonces hizo su tesis, se grabó y después se callaron toda la vida de que eso era una parte del ritual. Entonces, cuando habían interiorizado la idea cristiana, entendieron que iba a haber un apocalipsis y entendieron que el ciclo era interminable, pero no es la única cultura que haya pensado en los ciclos. Los griegos lo tenían, los griegos le llamaban el eterno retorno, y Nietzsche decía, de todas maneras va a volver a repetirse la batalla de Waterloo, el eterno retorno, lo tomó. Entonces Octavio Paz piensa en el ciclo de la espiral, por eso acaban 2 puntos. Por eso he tenido el placer de explicarles estas cosas, porque es un tanto esotérico, ¿no? Si uno no sabe que él era muy amigo de los arqueólogos, pase de una inmensa maquinaria mental como Sartre, ¿no? Ella sabía todo lo que había que saber de historia, de la arqueología mexicana, era un prodigioso multidisciplinario para hacer poesía, y el libro magnífico que vamos a, ojalá, a ver el día de mañana con otra construcción, porque este poema hemos leído, en el día de mañana vamos a explicar, si tienen la bondad de venir, de otra manera, porque es un libro de ensayos. Entonces es un libro extraordinario, la Brenda Soresa. Por eso le ha dado el premio Nobel, por este poema y por un libro pequeño como el libro de Mariátegui. No es muy grande, pero es una maravilla, una santa maravilla, una joya. Entonces también tiene sus recursos, sus trucos, ¿no? Resume la etnología, la antropología, pero los 7 ensayos, cuando Mariátegui lo escribe, está al día de lo que estaba pasando en el campo de la investigación sobre las comunidades campesinas. Él no subió nunca a los Andes porque no podía por sus razones de salud, pero sabía qué cosas hacían los indigenistas, etc. Eran muy amigos entre todos. Lo que pasa es eso, mexicaniza el poema, porque es una tradición de las otras culturas que piensan que hay varios paraísos, varios infiernos, y así sucesivamente. La historia no acaba nunca porque se repite. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No tiene nada miedo. Yo no tengo temor de como sabe tanto. Me va a pegar con la pregunta de... Soy un lector curioso, me emociona mucho la poesía, le tengo un inmenso respeto, creo que es una fuente de saber para hacernos más humanos, ¿no? Para
apreciar cosas. La filosofía también. Estaba leyendo un filósofo anterior a Sócrates esta mañana que le dice a uno de sus, una de esas cosas que hacen en Francia, ¿no? Con un disco que graban un gran especialista de los presocráticos, tiene un discípulo suyo, le dice, ¿qué has hecho hoy día? Y el muchacho dice, nada, maestro, nada, le dice, ¿te levantaste? Sí. ¿Tomaste desayuno? El equivalente griego dice, sí. ¿Y estás vivo? Sí. ¿Y te parece poco? Le dice. Y tú dices que no es nada. Has amanecido, ves el sol, ves la vida. Y eso no es nada. Entonces, a veces las grandes cosas son sencillas. Lo que me admira de Paz es ese lenguaje tan accesible. Y además su, ¿no es cierto?, ganador, su osadía para entrar a la repetición, ¿no? Nos han machacado que no debe repetirse, y dice, vuelve, repite, porque eso da un ritmo de letanía y eleva la poesía a un nivel religioso, ¿no? Es como, por eso le digo, como si no podría leer mejor un texto de la Biblia o de un libro sagrado, del Corán, o de lo que fuera, porque es un nivel muy alto de la humanidad alcanzable de todos. Los poetas son extraordinarios. Los grandes poetas son una fuente interminable de placer, de sabiduría y en el fondo de creatividad que alcanza niveles excepcionales porque sencillamente son ellos los que con gran humildad tratan de llegar a la condición humana y a sus limitaciones y a sus poderes, a la metamorfosis. Yo espero que Paz uno los haya transfigurado y que de hoy en adelante, cuando ustedes quieran estar en ese mundo del lenguaje, vayan y busquen un gran poeta. Tenemos muchos, algunos buenos grandes poetas vivos, Carlos Fernández y todos. Doctor,